Hola, soy Cedric. Hola, soy Dani. Yo soy Daniel. Hola, soy Dar Moreno. Hola, soy Ángel. Yo soy Daniel, alumno del curso de Dirección de Ventas B2B SaaS. Pues definiría Núcleo con la palabra inmediatez, para poder dar salida a estos conocimientos que estamos teniendo, ya sea a través de la cartera de alumni, así como ofertas de empleo y otras salidas laborales, precisamente gracias a la formación que estamos recibiendo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Open Day de Núcleo Digital School. En especial hoy haremos el evento y conoceremos el máster de B2B Management y empezamos un poco por las instalaciones de Núcleo. Primeramente comentaros que hemos abierto un nuevo campus de Núcleo Digital School aquí en Barcelona. Tenemos más de 9 salas con la mejor tecnología para dar la mejor experiencia a nuestros alumnos, sobre todo en la parte de online y streaming. Luego tenemos nuestra metodología. Nosotros queremos romper con la tradicional forma de enseñar y apostamos por una formación mucho más práctica. Entonces, en todos nuestros másters, no solo en el de B2B Management, la formación, aparte de la teoría, se comparte con la creación de los propios proyectos de los alumnos o proyectos transversales, mentorías de los profesores, etc. Luego, el formato de nuestras clases, como ya he comentado, puede ser presencial, online para la parte internacional y streaming. Y también comentaros que en Núcleo Digital School no solo formamos, sino que también ofrecemos todo tipo de eventos, tanto presenciales como webinars, de contenidos no solo de los másters, sino contenidos del sector de Data Science, B2B, de emprendeduría, etc. Y por último, dentro de la parte de formación tenemos el Pitch Day. Nuestros alumnos tienen la oportunidad voluntaria de poder presentar su proyecto o su idea delante de un jurado formado por diferentes profesionales del sector y que le pueden dar su opinión y ayudarle a dar forma a su proyecto para que salga a la luz. Y por último, la parte de alumni. En Núcleo Digital School apostamos por acompañar desde el inicio a todos nuestros alumnos y no cerramos las puertas cuando terminan el máster. Entonces siempre ofrecemos a nuestros alumnos y exalumnos que puedan participar en todos nuestros eventos. Y no solo eso, sino que les ofrecemos bolsa de trabajo, que puedan participar en los hiring days, etc. Y ahora empezaremos con la presentación del máster de B2B Management con uno de nuestros exalumnos, Mario Brasesco, y recordaros que en la parte de abajo podéis dejar todas las preguntas y al final de todo os las responderemos. Genial. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Mario Brasesco, Investment Manager de Encomenda Smart Capital. Pequeño minuto para la publicidad. Encomenda es el fondo de Venture Capital en fase Seed más activo en España. Y un poco mis razones por las cuales decidí entrar en esta segunda edición del máster de Sales B2B Management fue porque durante mi día a día vi cómo los emprendedores cometen siempre los mismos errores en todo lo que es la organización comercial de sus compañías. Errores que yo mismo cometí cuando tenía 22 años e intenté lanzar mi propia compañía SaaS. Y decidí que profesionalmente para mí podía ser muy enriquecedor el poder aprender de algunos de los principales y más reconocidos expertos dentro de la industria sobre cómo diseñar una estrategia de ventas que permita hacer crecer compañías de una manera eficiente, escalable y predecible. Decidí adoptar este máster porque era el único que tenía una metodología muy bien construida, no solamente desde el punto de vista teórico, sino también con casos prácticos, donde cada clase íbamos viendo ejemplos de startups en la vida real que habían ido teniendo problemáticas muy concretas que íbamos comentando en la parte teórica y cómo, digamos, los distintos problemas se iban resolviendo a través de ir implementando la metodología que íbamos viendo en el propio máster. Nosotros mismos, incluso dentro de Encomenda, hemos intentado implementar algunas de las principales lecciones que hemos ido viendo durante el máster y la verdad que la experiencia no podía haber sido más enriquecedora. Justo cuando empezamos entró el COVID
no podíamos ver emprendedores cara a cara, no recibíamos proyectos y ahí tuvimos que dar el paso hacia adelante de intentar crear una máquina de ventas que fuera escalable, predecible y que no dependiera de ninguno de los elementos que la componen, ¿no? Bien sean analistas, el director de inversiones o alguno de los managers del fondo. Y esto es así que al cabo de pocos meses de haber utilizado la metodología que hemos aprendido, volvemos a ser el fondo que prácticamente recibimos más deal flow en España. Cada semana contactamos con más de 50 compañías, no solamente que nos llegan, sino que también nosotros identificamos de sectores que para nosotros son los más estratégicos del momento. Y adicionalmente, evidentemente, hemos ayudado a las empresas del portfolio a profesionalizarse en cómo estructurar esa máquina de ventas con unos resultados, la verdad, que súper buenos. Yo personalmente recomendaría este máster a 3 principales perfiles. El primero de ellos, evidentemente, son aquellos emprendedores que tengan una compañía que venda a otras empresas, porque creo que muchos de los errores que se tocan a lo largo del máster son los mismos errores que veo cada día prácticamente cuando hablo con emprendedores en etapa no solamente semilla, sino también más avanzada. Creo que también es una muy buena opción de desarrollo de carrera para que todas aquellas empresas que tengan un rol de perfil comercial y que no solamente quieran entender cómo funcionan las ventas, sino cómo se organiza una compañía desde el punto de vista comercial y cuáles son las estrategias y técnicas que se deben aplicar en cada una de las etapas del ciclo de vida de las compañías. Y en tercer lugar, también se lo recomendaría a alguien que, queriendo hacer carrera, ¿no?, dentro de ventas o que esté dentro de ventas, pueda incorporar, digamos, cierto know-how de, conocimientos o disciplinas que de alguna manera se ven involucradas también dentro del proceso, pues desde el punto de vista del marketing, desde el punto de vista de operaciones, el punto de vista de customer success. Yo creo que este máster no solamente ataca el hecho de enseñar a emprendedores, ¿no?, y a este tipo de perfiles a vender más y mejor, sino también a entender la globalidad de lo que implica crear esa máquina de ventas de la que os hablaba desde un punto de vista holístico y estratégico. Muchísimas gracias, Mario, por compartir tu experiencia con todos nosotros. Y ahora el director del máster, Javier de Arriba, introducirá los módulos y todo lo que necesitéis saber sobre el máster. Gracias, Marina. Mira, a la hora de diseñar el máster, yo he querido enfatizar y poner foco en que las ventas, y esto es una de las grandes diferencias de este máster, las ventas son un proceso. Es decir, las ventas son un proceso, hay unas métricas y se puede acabar creando una máquina de ventas. Y esa máquina de ventas está formada por diferentes equipos que a su vez tienen sus procesos, sus personas, etcétera, ¿no? Muchos de los másters de ventas que hay en el mercado se enfocan a hacer coaching en las personas. Muchos de los másters que hay se enfocan mucho en la parte de negociar, de cerrar. Y sin embargo, en mi experiencia, para vender más, lo más importante es la generación de las oportunidades, cómo gestionas el marketing, cómo gestionas el proceso de prospección y, por supuesto, también cómo gestionas de la oportunidad al cierre, ¿no? Entonces, este máster, teniendo en cuenta esto que estoy diciendo, lo hemos estructurado en una serie de módulos, ¿vale? Empezando por un módulo de estrategia. Yo creo que tú puedes tener un proceso de ventas correcto, pero ese proceso de venta tiene que estar alineado con otros elementos de la estrategia de la empresa. Si no, no acabará funcionando. Y a veces, si solamente nos fijamos en las ventas como una cosa aislada, no estamos teniendo el enfoque correcto.
En segundo lugar, hablamos del proceso de marketing, ¿vale? Marketing en el sector B2B, ¿vale? Para mí forma parte de las ventas. Es decir, marketing es el inicio del proceso de ventas. Es donde se generan los leads, donde se generan las oportunidades, ¿no? Entonces, cada vez vemos cómo en más empresas B2B el departamento de marketing está debajo del departamento de ventas. Y yo creo que no se puede ser un buen profesional de marketing B2B si no se conoce a fondo los procesos de ventas B2B, y no creo que se pueda ser un buen profesional de ventas B2B sin conocer a fondo los procesos de marketing B2B. Por lo tanto, una de las novedades de este año, además, es que hay mucha fuerza en toda la parte de marketing B2B. Actualmente en el mercado yo no he visto ningún máster, ningún curso enfocado a marketing B2B, por lo tanto yo creo que esto es una innovación, y animo a todo el mundo que realmente quiera formarse en lo que es marketing B2B a que analice y evalúe este máster, ¿no? Entonces, hemos hablado de un primer módulo de estrategia, hay un segundo módulo de marketing B2B, hay un tercer módulo de prospección y outbound sales, ¿vale? Es decir, los leads que vienen de marketing, cómo los convertimos en oportunidades o cómo hacemos ese cold calling, todo ese proceso, y también es una máquina. Después viene el módulo más tradicional de ventas, qué estados de venta tenemos, cuál es el proceso, etcétera. Y finalmente tenemos toda una serie de módulos que cubren pues, desde la parte de Customer Success, Renewals y Upsells, desde la parte de recursos humanos, de incentivo, compensación, gamificación, gestión dinámica de los equipos de ventas, y finalmente también un módulo de todo lo que es KPIs a nivel de B2B Management. Todo esto con un enfoque muy tecnológico, es decir, yo creo que actualmente no podemos ser buenos profesionales de las ventas o del marketing B2B si todos estos procesos no están soportados de una tecnología. Por lo tanto, en cada uno de estos módulos vamos a hacer mucho hincapié en qué tecnologías hay, en cómo gestionar eso desde un punto de vista de la tecnología, y también desde de los KPIs y las medidas los KPIs que tenemos que gestionar. Yo destacaría que es eminentemente práctico porque no se trata de teorizar, se trata de compartir la experiencia que hemos tenido haciéndolo en el pasado. Por lo tanto, el discurso de las clases normalmente hacemos algo de teoría y de modelos, luego muchas veces vienen invitados de los diferentes, con conocimiento en diferentes áreas que también exponen su conocimiento, y luego a partir de ahí pues yo creo y creo mucho en que también los propios alumnos a través de su conocimiento acaban de completar los conocimientos que impartimos, ¿no? Por lo tanto, al final de lo que se trata es de que los profesores con el conocimiento que ya tienen y luego los alumnos, que normalmente son gente también con muchos años de experiencia en el área de ventas y marketing, también aporten a la dinámica de la clase. Durante el máster también se presentan, cada uno presenta como un plan de lo que haría en su empresa para mejorar a nivel de marketing y de ventas, y eso también se hace a partir de que estamos hemos pasado el ecuador del máster, se empiezan a hacer estas presentaciones, y de lo que se trata es de poner en práctica todo eso que hemos estado viendo en las clases, a cómo tú lo acabas implementando en tu empresa. Y nada más, yo creo que el mundo cada vez es más B2B, y si miramos las 20 empresas de mayor cotización bursátil, muchas de ellas, la grandísima mayoría, son empresas B2B, y yo creo que faltan programas que formen en este tipo de empresas, ya que es una tendencia que ha pasado en los últimos años, y ahora toca adecuar las habilidades de las personas a esa realidad. Y introduzco yo a Toni Pérez, que aparte de
de ser mi socio, es profesor del máster y le he pedido que dé su visión de una de las partes que nosotros desarrollamos en el máster, que es las ventas y outbound sales. Tony. Lo que voy a hacer como de profesor, voy a poner una pizarra, ¿no? Que es el clásico recurso, ¿no? Sobre todo para que no me miren a mí, ¿no? No, yo os voy a explicar un poco o sea, cuál es el enfoque, independientemente de cuál es el outcome, ¿no? Que lo ha comentado Mario, ¿no? Y cuál es la estructura. Yo diría cuál es el espíritu de lo que vamos a aprender. Yo lo resumiría de forma muy sencilla, ¿no? Diciendo que yo creo que en este máster vais, o por lo menos el feedback que hemos tenido es que vamos a transformar el concepto de ventas que se tiene muchas veces como algo muy artístico, ¿no? Donde requiere unos skills como muy tal, en algo que realmente puede sistematizarse, ¿no? Sistematizarse, para mí un sistema es la combinación de tres cosas, ¿no? Es la combinación de personas, ¿no? Personas, procesos y, vamos a decir, tecnología, ¿no? La idea es, oye, ¿somos capaces de sistematizar las ventas? Es decir, ¿somos capaces de crear un sistema donde tengamos un input y seamos capaces de sacar dinero, ¿no? Es decir, esto de aquí, ¿somos capaces de crearlo como sistema? ¿Puede ser independiente del talento personal o por lo menos no súper correlacionado con el talento personal y mucho más conectado con cosas específicas, como lo que os decía, ¿no? Un proceso, es decir, y una tecnología que soporte esos procesos? La respuesta es sí. Fijaros que si aquí haces ¿no? Déjame, aquí sale dinero, ¿no? Y aquí vamos a poner que sale, digamos que entra el mercado, ¿no? Vamos a ponerlo así, muy genérico, ¿no? El mercado, ¿no? En el máster vamos a hablar justamente de cómo ser precisos, ¿no? Porque cuando hablamos de proceso, hablamos de sistema, y yo creo que inevitablemente tenemos que ser precisos, ¿no? Vamos a hablar de cómo podemos definir el mercado y cómo lo podemos estructurar. Y déjame decirme qué objetos vamos a utilizar para describir el mercado, ¿vale? Porque es lo que vamos a meter aquí, ¿vale? Vamos a hacer un zoom in aquí, es decir, vamos a entender qué hay aquí dentro, ¿vale? Y no solamente qué hay, sino cómo crearlo, ¿vale? Es decir, cómo crearlo y cómo, yo diría, mejorarlo también, ¿no? Es decir, vamos a hacer esto de forma que, si nosotros, por ejemplo, hacemos un zoom in aquí, ¿no? Lo que nos vamos a encontrar es el típico esquema, ¿no? Que es, ¿no? Pues el típico funnel de ventas. Aquí hay una oportunidad, ¿no? De negocio, ¿no? Que muchas veces es una reunión, ¿no? Con la persona correcta de la empresa correcta, ¿no? Esto es una oportunidad, alguien que nos dedica un rato a hablar porque está interesado en conocer lo que hacemos, podría ser una oportunidad. Hay otras definiciones de oportunidad, vuelvo a decir, aquí hay que ser precisos. Hay gente que define una oportunidad como una reunión con la persona correcta de la empresa correcta con intención de solucionar un problema, ¿no? Dependiendo del mercado, si es más maduro o menos. En cualquier caso, por aquí entran oportunidades, aquí hay un proceso, ¿vale? Volvemos otra vez a proceso, aquí sale dinero, ¿no? Esto de aquí se puede modelar de la siguiente forma, ¿no? Es decir, oye, ¿cuántas oportunidades necesito o qué volumen de oportunidades convierto en reuniones, ¿no? Y cuando tú te miras esto, que esto son lo que normalmente la gente entiende por ventas, cuando tú te miras esto, ¿no? Dices, vale, si yo quiero vender el doble, ¿qué hago? Esto lo multiplico por 2. Ya veremos que la conversión de oportunidad a contrato es muy difícil de cambiar porque depende del product market fit, es decir, depende de cosas que no son fácilmente cambiables por parte de ventas, el producto y el mercado
son cosas que en ventas no podemos cambiar, ¿no? Por lo tanto, esto tiende a ser estable, ¿no? Porque depende de tal. Entonces, la única manera de escalar o de crecer en ventas es multiplicar esto, ¿no? Es decir, si antes generaba X, puedo generar X por 2, ¿no? ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a la definición de sistema, ¿eh? Es decir, un sistema es algo que si tiene un input homogéneo y es estable, ¿no? El output es predecible, ¿no? El output será multiplicar esto por un 20%. Esto me dará el deal. Si el proceso es estable y el input es homogéneo, es decir, todas las oportunidades que llegan son iguales, ¿no? Responden a la misma definición. Si yo multiplico por 2, esto generará el doble de ventas, ¿vale? Por lo tanto, también trataremos, para mí, el elemento, o uno de los elementos clave a dominar, y que yo creo que no, porque se habla mucho de ventas, pero se habla poco de cómo generar de forma, digamos, consistente, ¿no? En el tiempo, el volumen de oportunidades homogéneas, ¿no? Que nos permitan, con una determinada conversión, generar el volumen de ventas que necesitamos. Es decir, cuando yo llego a la oficina un sábado o un lunes, un sábado no, bueno, a veces sí, pero cuando yo llego a la oficina un lunes, por ejemplo, y miro por la ventana, ¿no? Y dices, oye, estoy seguro que si tuviese mis vendedores ocupados con las reuniones correctas, vendería más. Entonces miras y dices, ¿cómo lo hago? ¿Qué es el mercado? ¿Cómo consigo transformar el mercado en reuniones, ¿no? Esto también se puede sistematizar y es lo que se llama, vamos a llamar Sales Development, ¿no? Sales Development. Esto también lo cubrimos, ¿no? Es decir, oye, cubrimos ventas, ¿vale? ¿Cómo es este proceso? ¿Vale? Y cubrimos Sales Development. Sales Development es el proceso, ¿vale? Vamos a decir mejor, el sistema, ¿vale? Personas, procesos y tecnología que transforma un input, que es el mercado, ¿vale? En un output, que son reuniones, ¿vale? Y esto, si hacemos un zoom in, ¿no? También se puede modelar fácilmente. Dentro de este proceso, nosotros necesitamos, en primer lugar, establecer un subproceso para incrementar al máximo la probabilidad de contactar con nuestro mercado, es decir, hablar con la persona correcta, ¿no? Es decir, cómo podemos hacer eso de forma sistemática, ¿no? De forma predecible, ¿no? Y una vez hemos contactado con la persona correcta, ¿no? ¿Cómo podemos maximizar la probabilidad de que esa persona convierta en reunión? Es decir, cómo maximizamos la relevancia del mensaje, ¿vale? Y para ser relevante es importante ser muy preciso, ¿vale? Y para ser muy preciso es importante tener muy bien identificado cuál es el mensaje para esa persona en esa situación concreta o con ese pain concreto. Por lo tanto, lo mismo, aquí trabajaremos a nivel de procesos, proceso de contactabilidad, vamos a decir proceso o un momento de la relevancia, y para ello introduciremos lo que nosotros entendemos que es el Sales Development Playbook, que básicamente es un modelo de datos, vuelvo otra vez a la precisión, un modelo de datos donde se describe nuestra estrategia de go-to-market, ¿vale? Y esa estrategia se define en base no a un PowerPoint ni a un texto muy largo, sino en base a una serie de conceptos. Mercado es igual a industria o vertical, región o país y tamaño de empresa, ¿vale? Agrupaciones de estas tres variables son mercados, ¿vale? Así es como organizamos el mercado. El mercado se agrupa en segmentos y los segmentos normalmente bien definidos por estas tres variables. No 4, 3, ¿vale? Esto es lo que metemos aquí dentro, ¿vale? Explicamos cómo se mete esto aquí dentro. Y finalmente también explicamos, bueno, pero te estaba diciendo, el playbook define de forma muy precisa mercado, define de forma muy precisa buyer persona, por lo tanto, con quién queremos hablar de ese mercado, ¿no? Cuáles son los pains que vamos a solucionar de cada persona en los diferentes escenarios, el mensaje que vamos a usar para cada combinación de esas tres, las preguntas de cualificación que vamos a utilizar en cada caso concreto, etcétera, etcétera. Y finalmente el modelo de rating para valorar si la calidad de la oportunidad es buena o no. Como veis, al final
volvemos otra vez a una visión como muy yo diría, de precisión y tal, ¿no? Y finalmente, ya para acabar, ¿no? Es decir, este mercado, ¿no? Nos puede llegar por lo que se llama outbound, es decir, nos puede llegar, digamos, por una lista de compañías a las que nosotros tenemos la sensación de que les podemos ayudar, ¿no? Y lo tenemos, y por lo tanto, la acción la iniciamos nosotros, pero también nos puede entrar por lo que se llama inbound, ¿no? Es decir, oye, hay situaciones concretas de mercado donde es mejor hacer inbound, hay situaciones de mercado donde es mejor hacer outbound, esto lo discutiremos, ¿no? Y si es outbound, si es inbound, también discutiremos cómo podemos, digamos, definir los procesos dentro del inbound, ¿vale? Para generar los segmentos de mercado, ¿no? Como interacciones con nuestras campañas que queremos que nos entren aquí, ¿no? Entonces, la idea es hacer un análisis como muy preciso, muy detallado, haciendo zoom in en todas estas cajas de aquí, ¿no? Analizando cuáles son las métricas que nos van a permitir entender si estos sistemas funcionan. Normalmente, cuando tú tienes un sistema, en la forma de validar si funciona o no es en base a métricas que tienen que ver con normalmente, en este tipo de sistemas, con actividad. La actividad lleva resultados, por tanto, resultados. Al ser un sistema, métricas de calidad, es decir, oye, está todo el mundo haciendo lo que se supone que deben hacer, lo que manda el playbook, lo que manda el proceso. Sistematizar personas es difícil y esto hay que medirlo. Y finalmente, efectividad, ¿no? Es decir, oye, ¿estamos quemando el mercado o realmente las conversiones son aceptables, ¿no? Todo esto en base a casos prácticos. Oye, ¿qué es un Sales Development Playbook real? ¿Cómo es el proceso que utilizáis vosotros en Bluebirds o otras empresas? ¿Cuál es el proceso de venta y cuál es el contenido que utilizo en cada reunión y qué diferentes tipos de procesos hay, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es, bueno, hacer un zoom in como muy rabioso en cada parte para que la gente, o sea, para que cuando acabes el máster, pues sepas crear esto. Si eres capaz de crear esto, yo creo que tiene mucho valor porque, en fin, pues, gracias, Tony. Yo creo que has hecho una exposición como muy clara de esos módulos puestos, o sea, mostrados gráficamente, ¿no? Cómo interactúan cada uno de ellos. Y yo creo que con esto hemos explicado bastante de qué va a ir el máster. Pues muchísimas gracias a todos los asistentes y en especial a los ponentes, a Mario, exalumno, al director Javier de Arriba y por último a Tony, sobre todo gracias por tu masterclass. Y nada, comentaros que todo el mundo que tenga dudas puede contactar con nosotros vía redes sociales, vía mail en hello@nucleo.school. Y nada, me gustaría que por último, Javier, dieras un último mensaje para aquellos futuros alumnos que estén pensando en apuntarse al máster. Pues yo acabaría diciendo que en una empresa uno de los procesos más importantes es el proceso de ventas y marketing. Y estamos en un mundo en el que básicamente es B2B y la gran revolución que estamos viviendo la están protagonizando las empresas de B2B. Por lo tanto, yo creo que la mejor forma de prepararse para este mercado que tenemos delante es formándose en lo que estamos, en lo que va este máster, ¿no? Es decir, en ventas y marketing B2B. O sea, que os animo a que os informéis. Yo estoy también disponible para lo que necesitéis y que espero que nos veamos pronto en las aulas. Pues muchísimas gracias a todos y nada, recordaros que si queréis más información, nada, lo dicho, en el mail y en redes y que si queréis participar en alguno de nuestros eventos, tanto presenciales como online, los podréis seguir en nuestras redes sociales. Y hasta aquí el Open Day. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.